con su criado. ¿Y qué hizo cuando se fue huyendo? Le dijo a su criado, ¿sabes qué? Tú quédate aquí, que yo voy a seguir. Y se fue solo y se adentró un día de camino en el desierto. El cansancio nos hace creer que estar solo nos va a hacer sanar, pero el aislamiento sin Dios se convierte en una prisión, porque eso pasa. Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a ir solo y voy a ver qué hago allá. Tal vez allá me voy a mejorar, me voy a descansar. Y tú dices, yo solito puedo y siempre he podido solo. Y eso no es así, porque Dios es el que nos da la fuerza. Amén. Santo es el nombre del Señor. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Amén. Es decir, él se fue solito. Imagínense que allá se hubiese caído o lo hubiese picado una serpiente. ¿Quién lo iba a ayudar? Si iba solito. Aquí lo dice muy claro, es muy clara la palabra. Ahora dice, el aislamiento corta la cuerda de rescate que Dios puso para el cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia. Si tú estás en un problema, en una dificultad que emocionalmente ya no puedes más, ¿a quién tienes que acudir? A Dios. No te dice, vete y allá aíslate. No, tienes que recurrir a lo que Dios quiere hacer en ti. Ahora, el tercer punto dentro del primero, la distorsión de la identidad. Elías dice, no soy yo mejor que mis padres, como queriendo decir, Elías, ¿quién soy yo? Si mis padres fueron mejor que yo, si yo ni siquiera le llego a los talones de los líderes de la iglesia, del pastor. Eso quiso decir en ese momento de aflicción. El cansancio le hizo olvidar quién era él para Dios. Cambió su identidad de profeta del Altísimo a fracasado bajo un arbusto. Porque en un momento pasó eso, de ser acá el profeta de Dios, el profeta de fuego, a sentirse lo más vil del mundo. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de distorsionar tu identidad. Tú buscas de Dios, tú ayunas, tú oras, tú lees la Biblia. Pero en el momento que menos te lo esperas, el enemigo va a hacer que tú creas que eso no importa. Te va a hacer creer, ¿para qué te sigues esforzando? Si mira, no has progresado, no has hecho esto, no has hecho lo otro. Pero eso es lo que el enemigo te hace creer. Amén. Ahora dice, Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de la aflicción, tu fuerza será reducida. En el hebreo, flojo o desmayar significa aflojar las manos. Cuando nos cansamos, soltamos las verdades de Dios y nos abrazamos a las mentiras del desánimo. Es decir, cuando tú dices, ya no puedo más, suelta tus armas, suelta lo que te mantiene vivo, suelta las promesas de Dios, porque dice, ya todo está acabado. De aquí en adelante ya no voy a poder seguir. ¿Por qué? Porque eso es lo que el cansancio te hace creer. Eso es lo que el enemigo te hace creer, que hasta ahí llegaste y de ahí no vas a poder avanzar. Porque cuando el enemigo espera verte fracasar, Dios ya tiene planes contigo. Y si Él te dijo, ¿sabes qué? Esta es una promesa que yo tengo contigo, la vas a cumplir. Tarde que temprano la vas a cumplir. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos fieles a Él. Y sobre todo, nunca aislarnos. Es decir, sí, no confías quizás en el hombre, pero comunícate con Dios, habla con Dios. Veíamos a Enoc caminaba con Dios, Enoc tenía una comunión con Dios, hablaba con Él. Esto es algo muy importante, el no aislarse de la presencia del Señor. Amén. Porque aquí cuando yo leía esto me llegaba a recordar algo que aprendí. En la carrera se ve una materia que dice bienestar animal. Y algo muy curioso es sobre los borregos. Dice que ellos tienen un comportamiento que son gregarios. Es decir, ellos están acostumbrados a andar en grupo, en manada. Tú siempre lo vas a ver juntos. Tú siempre vas a ver que a donde va uno, ahí van todos. Que a donde va el otro, ahí van todos siguiendo. ¿Por qué? Porque son unidos.
Ellos se mantienen así de esa forma por su instinto natural. Ellos están unidos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta tú cuando algo está mal? Cuando uno se aparta del grupo. Cuando tú ves que allá está el grupo comiendo y acá hay uno solito. Tú ves que aquellos van caminando más rápido y el otro se queda atrás. ¿Qué pasa ahí? Tal vez está enfermo. Tal vez a lo mejor le está pasando alguna situación. Así pasa con nosotros. A veces vemos que la iglesia se mueve. Vemos que se van a diversos lugares. Y a veces hay uno que se queda. Hay uno que se queda allá atrás. Hay uno que siempre busca aislarse de los demás. Hay uno que si acá dice, acá vamos a convivir, dice, estoy ocupado, ya mejor me voy. Ahí se quedan. ¿Por qué te aíslas? Si esa convivir en esa forma es lo que te va a mantener. A veces tú estás cansado y alguien dentro del grupo te va a decir, oye, te va a dar palabras de aliento, te va a animar, te va a decir, sigue adelante. Porque el cuerpo físico se cansa, las emociones se cansan, se terminan, pero solamente en Cristo Jesús podemos encontrar ese descanso. Ahora, imagínense lo que estaba pasando el profeta en ese momento. Él dice que agarró y se fue huyendo y un día huyó por el desierto y se cansó y se acostó debajo de un enebro, es decir, debajo de un arbusto. Ahí se acostó y se durmió. Y quizás era tanto su cansancio que ahí se quedó. Pero dice que vino un ángel del Señor y ¿qué le trajo? Le trajo comida y agua. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y Él dice, mi hijo, mi hija está cansado. ¿Cómo le voy a ir yo a decir, oye Elías, ¿qué haces aquí? Levántate. ¿Qué no crees en el Dios que soy yo? ¿Qué no crees que yo tengo el poder? ¿Qué no crees que yo puedo hacer y matar a Jezabel y quitarla de tu camino? No, porque Dios es muy inteligente. Dios sabe en qué momento actuar y dice, mi hijo tiene cansancio físico. Le voy a llevar comida y le voy a llevar agua para que él descanse. Imagínense, no le mandó comida hecha aquí por una persona. No, mandó a su ángel que le llevase la comida. Y ahora, la mentira de la soledad espiritual, el síndrome del solo yo. Dice, Elías le dice a Dios, y solo yo he quedado. El desánimo espiritual es egoísta. Te hace creer que tu dolor es el único que existe y que nadie te entiende y que a nadie le importa. Eso hace el decir solo yo, porque Elías quizás se sentía solo, quizás decía, Señor, nada más yo estoy peleando por tu obra, Señor, nada más yo estoy caminando en tu obra y yo solo no voy a poder. Tal vez eso pasaba por su mente, eso muchas veces pasa por nuestra mente y dice, Señor, yo solo no voy a hacer que mi familia se convierta. Yo solo no voy a hacer que quizás aquel que estoy orando por él se convierta. Yo quizás solo no voy a poder hacer aquello o lo otro. Pero es que no estás solo. Tú no entiendes que hay alguien que se está preocupando por ti. Y que cuando tú dices ya no puedo más, entonces dice Dios, ahora me toca a mí hacer la parte que continúa. Amén. Santo es el nombre del Señor. En 2 de Timoteo 4, 16 al 17, Pablo escribe desde la cárcel y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, dice, me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Amén. Entonces, ¿quién es el que te va a dar la fuerza? ¿Quién es el que va a estar contigo? Dios. Dios es el que te va a dar la fuerza. Porque en el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más con lo que estoy pasando. Ahí es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén. Ahí es cuando Dios hace la obra. Ahora, la perspectiva corregida por Dios. Dios le dice a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías pensaba que estaba solito, que no había nadie más. Eso pensaba. Pero aquí el Señor le dice, allá
hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Es decir, ¿estaba solo? No estaba. Pero en el momento de aflicción tú no te fijas de nada, porque tú lo que quieres es salir corriendo por la puerta más fácil. Por allá donde es más fácil todo, ahí te quieres ir. ¿Y cuál es la puerta más fácil muchas veces? ¿Qué es lo que más mata a la juventud? Ellos mismos se matan. Ellos mismos agarran y se suicidan. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tal vez muriendo ahí se acabó todo. Y no es así. Porque nosotros sabemos a dónde va a ir su alma. Imagínense, él según tuvo un descanso aquí en la tierra, pero su alma no va a tener un descanso. Muchas veces pensamos que el quitarnos la vida, ahí va a acabar todo. Moisés dijo, ¿sabes qué, Señor? Si te apiadas de mí, mátame. Pero Dios, ese no era su propósito con él. Amén. Entonces debemos de tener una perspectiva bien cimentada hacia Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice. Es decir, nunca estás solo. Aunque tú sientas que estás solo, nunca lo estás. ¿Por qué? Porque Elías en ese momento se sentía solo, pero Dios mandó a sus ángeles para que le llevaran comida y tal vez le hicieran compañía ahí donde él estaba. ¿Por qué? Porque el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. A veces pensamos en la situación que estamos pasando y decimos, de aquí no vamos a salir, de aquí no vamos a avanzar. Ya no veo más allá porque hasta aquí dan mi fuerza, hasta aquí dan mi conocimiento. Así pensamos muchas veces. Y en la experiencia que yo les he contado, así pasaba. A veces decimos, ¿sabes qué, Señor? ¿Y a dónde vamos a seguir? ¿Cuál va a ser el camino que nosotros debemos de seguir? Porque eso viene a nuestro pensamiento. Como humanos, como seres creados por Dios, viene. Esos pensamientos vienen. Y no es decir, ay, es que tú te falta oración, te falta ayuno, te falta esto, te falta lo otro. Elías oraba, Elías tenía comunión con Dios y miren la situación que le pasó. Es decir, no estamos exentos a pasar ese cansancio, no estamos exentos a pasar esa situación y a sentirnos de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces las personas no tienen el tacto suficiente y lo primero que te van a ir y te van a decir, oye, de seguro tú andas mal, de seguro tú pecaste, de seguro tú estás haciendo esto y por eso te está yendo mal. Y nosotros, esa es nuestra manera de pensar, pero Dios no piensa así de nosotros, porque Él, en vez de irle a decir, Elías, no sirves para nada, ¿qué le dio? Le proveyó lo necesario para que se levantara del lugar en el que él se encontraba. Amén. Santo es el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el método que Dios nos utiliza para poder restaurarnos? Para poder aliviar ese cansancio. La compasión de Dios ante nuestra debilidad. El ángel no llegó con un látigo, vino con una torta cocida sobre las brasas y agua. Dios atiende primero a la necesidad humana antes de demandar el fruto espiritual. Es decir, Dios se apiadó de lo que estaba pasando su siervo, porque Él sabe lo que tú pasas y sabe por qué lo estás pasando. A veces tú dices, Señor, me estoy esforzando. Señor, estoy desgastando mi vehículo, estoy desgastando mi moto, estoy desgastando mi fuerza, estoy desgastando mi tiempo por venir a la iglesia. Señor, estoy dejando ir clientes, estoy dejando ir trabajo, estoy dejando ir aquello, estoy dejando ir lo otro. Y empiezas a enfilar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque humanamente tú dices, si no lo hago, ¿qué voy a comer? Si no lo hago, ¿qué voy a vestir? Si no lo hago, ¿cómo voy a hacer aquello? Voy a hacer lo otro. Pero no, debemos de entender que el que provee se llama Dios. Que el que nos va a proveer todo lo necesario es Cristo Jesús. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces, debemos de poner a Dios en primer lugar. Y sí, va a llegar el cansancio.
va a llegar esa aflicción a nuestra vida, porque va a llegar. ¿Cuántas veces no hemos dicho, sabes qué, Señor, ya no voy a seguir llegando, porque ya no puedo, me miran mal, hablan de mí, me critican por esto, me juzgan por lo otro, y empieza uno a enfilar, porque es muy fácil dejar algo que no te está costando. Cuando algo te cuesta, ¿qué haces? Lo valora. Imagínate, te esfuerzas por comprarte tu moto y tú dices, voy a tener esa moto para el servicio de Dios, y Dios te la da. ¿Y qué es lo primero que hace? Señor, no hay para la gasolina, no hay para que yo me siga esforzando, se me va a desgastar la llanta porque está larga la tirada, se me va a desgastar esto, se me va a desgastar lo otro. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo realmente en Dios. No estamos creyendo en el que Él es el que nos va a proveer. Elías estaba ahí cansado, frustrado, desanimado. ¿Y qué hizo Dios? Le proveyó el alimento. Le proveyó lo necesario. En el Salmo 103, 13 al 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce, dice, nuestra condición. Se acuerda de que somos ¿qué? De que somos polvo. Dios sabe de qué material estamos hechos. Él no se sorprendió cuando tú estés cansado. ¿Por qué? Porque Él sabe que va a llegar ese momento. Él sabe en el que te vas a sentir cansado y va a decir, Señor, no siento apoyo de nadie. Pero ahí es cuando Dios se va a glorificar. Amén. Ahora dice, el reconocimiento del peso de la vida. ¿Qué le dijo? Levántate y come, porque el largo camino, dice, te resta. Dios valida la dificultad, dice, del proceso. No te dice, no llores. Te dice, sé que el camino es duro, por eso te voy a alimentar. Él sabía el propósito que tenía con Elías y le dice, come, bebe, prepárate, porque el camino que te resta, dice, es largo. Todavía hasta aquí no has acabado, dice. Yo te voy a renovar la fuerza porque aún vas a seguir más allá. A veces así pasa con nosotros. Dios con cada uno de los que estamos aquí tiene un propósito, tiene una voluntad, quiere cumplir algo, pero nosotros le tenemos que dar esa libertad. Y cuando nosotros lo hagamos, Él te va a decir, come, bebe, prepárate, porque te queda largo camino. A veces tú dices, de aquí no voy a pasar, de aquí no voy a prosperar, de aquí no voy a levantarme, pero tú no eres Dios para conocer el futuro. Dios sí puede decir eso, pero tú no, porque tú ni siquiera conoces si saliendo de aquí vas a seguir vivo, si vas a amanecer el día de mañana vivo. Tú no lo sabes, solamente Dios lo sabe. Por eso Mateo capítulo 11 versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, Jesús no te ofrece quitar el camino, te ofrece ser el descanso durante el camino. Dios no te va a venir y te va a decir, oye, como que ya me estoy pasando, estás sufriendo mucho, te voy a poner aquí un camino lleno de almohadas para que tu pie no te duela. No, Él te dice, yo sé que es difícil hacia dónde vas a llegar, pero no te voy a proveer tanta comodidad. Dice, yo voy a hacer tu descanso durante el camino. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender y debemos de comprender. ¿Por qué? Porque Elías caminó 40 días y 40 noches. ¿Y cuántas veces comió Elías en esos días? Dice, con la fuerza de aquella comida. Con eso caminó Elías 40 días y 40 noches. Imagínense, uno come ahorita y a las 2, 3 horas ya tiene otra vez hambre. Pero no, esa comida a la cual Dios le proveyó fue una comida celestial, una comida que no nada más era un simple pan, que no era una simple agua. Era algo que Dios había provisto para que él pudiera resistir el camino que le faltaba. Cuando tus fuerzas humanas se agotan, comienza a operar la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú dices, hasta aquí llego yo, entonces se activa
como en el vehículo. Cuando te acaba la gasolina, se activa la reserva. ¿Para qué? Para que te dé tiempo de encontrar a dónde recargar. Así pasa. Cuando tus fuerzas físicas se acaban, se activan las refuerzas. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo. Amén. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Dios del que hoy estamos hablando multiplica tu fuerza. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando nos decían, todo número multiplicado por 0 es igual a 0? Si tú multiplicas 100 por 0, ¿cuánto es? 0. Si tú multiplicas 1000 por 0, ¿cuánto es? 0. Pero aquí imagínense, esto es lo sorprendente de Dios, que le gusta romper la lógica. Porque Él te dice, si tus fuerzas son 0, multiplícala por el número que tú quieras y te va a dar la cantidad. Es decir, si tu fuerza está en 0 y lo multiplica por 3, Dios va a triplicar tu fuerza. Amén. Es decir, Él rompe toda esa lógica, esa paradigma del mundo. Él lo rompe, porque a veces no lo comprendemos, pero Él sabe cuándo hacer las cosas. Amén. Por eso dice su palabra que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. A veces sentimos que no tenemos fuerza, que ya no podemos seguir, pero ahí es cuando Dios multiplica esas fuerzas tuyas. Amén. La historia de Elías no terminó debajo de aquel árbol, donde estaba él quizás desesperado. Dios no permitió que el enebro fuera a la tumba de su profeta. Es decir, Dios no iba a permitir que ahí terminara Elías. Dios no iba a permitir que después de hacer esa gran hazaña viniera a morir ahí debajo de un árbol porque tuvo miedo y porque tenía miedo que lo mataran. No. Él permitió eso porque lo estaba preparando para el camino que le restaba. Amén. Después de ese desierto, Elías escuchó la voz de Dios en un silbido apacible. Recibió nuevas instrucciones. Ungió, dice, a su sucesor, y al final de su día, aquí es donde viene su gran recompensa. Dice, ni siquiera vio la muerte, sino que fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Caso contrario a lo que vimos con Enoc. Enoc, ¿cómo se lo llevó Dios? Caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Es decir, él se fue de cierta forma tranquilo, pero él tuvo que pasar todas esas aflicciones y al final tuvo esa gran recompensa. Amén. Porque de querer quitarse la vida a recibir esa vida eterna sin conocer la muerte. Imagínense, a veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Dios quiere hacer algo grande con nosotros, pero nuestra mente es tan pequeñita que no nos da para pensar todo lo que Dios quiere hacer. Amén. Por eso cuando tú tienes un sueño, tienes una meta, es a Dios al que le tienes que contar eso. ¿Por qué? Porque Dios piensa en grande. A veces el humano piensa en chiquitito y no debe de ser así. Los pensamientos de Dios siempre van a ser mayores a los nuestros. Ahora, más adelante, Dios, en este relato, Dios le hace una pregunta a Elías en la cueva y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Hoy Dios nos hace esa misma pregunta a nosotros. ¿Qué seguimos haciendo en la cueva del desánimo? ¿Qué haces atrapado en la mentira del que está solo? ¿Qué haces dándote por vencido si la cosecha está cerca? ¿Qué haces aún ahí debajo sentado de esa sombra? ¿Qué haces ahí esperando quizás la muerte? No, Dios quiere que tú actives tu fe, que creas realmente en Él y que te levantes. Hoy Dios te dice, levántate y come, porque aún te queda un largo camino que recorrer. Nuestra historia, de cierta forma, no sabemos el final, pero Dios sí. Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar y hasta dónde Dios nos quiere llevar. Amén. Porque esos son sus propósitos y la voluntad de Dios. Así que cuando pasemos esas dificultades, no echemos en saco roto todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque es muy fácil ir y dejar todo botado y de darle la espalda a Dios y pensar que con eso le estamos haciendo un gran daño. Y no es así.
Porque dice su palabra que si tú te vas, Él puede levantar a otro que haga esa misma labor. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios te da la oportunidad. Dios te da las herramientas. A Elías tenía todo. Elías tenía las herramientas, él había visto las maravillas que Dios hacía. Pero en ese momento de aflicción, Dios no lo abandonó. Y lo mismo pasa con nosotros. Quizás estamos cansados, estamos frustrados de la vida, pero Dios no se aparta. Dios está ahí. Y Dios nos va a dar la victoria en el momento adecuado. Amén. Así que no desmayemos durante el camino. Mantengámonos firmes porque no sabemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén.